dos partes de un material se mantienen a temperaturas diferentes, la energía se transfiere por colisiones moleculares de la más alta a la más baja temperatura. Este es favorecido por el movimiento de electrones libres en el interior de la regulados térmica o eléctricamente. La razón del flujo es la cantidad de calor que se transmite en determinado tiempo. También es llamada corriente de calor. K representa la constante de conductividad térmica y este depende del material. Si el valor es grande, son buenos conductores y si es pequeña, son aislantes. Sus unidades son watts sobre metros por grados Kelvin. La ley fundamental de la conducción térmica es una generalización de resultados experimentales relacionados con el flujo de calor a través de un material en forma de placa. El gradiente de temperatura es la diferencia de temperatura por unidad de longitud, como se muestra en la siguiente ecuación. Un conductor es un material que conduce el calor de manera eficiente y rápida, es decir, tiene alta conductividad térmica, como lo son el oro y el cobre. Un aislante térmico es un material que tiene alta resistencia térmica. Establece una barrera al paso del calor entre dos medios, impidiendo que entre o salga calor del sistema, como lo son la madera y el cartón. Metodología. Identifique la dirección del flujo de calor. N siempre se medirá en esta dirección y A siempre es perpendicular a ella. En el flujo de calor estacionario, el mismo calor debe pasar por ambos materiales en sucesión, así que la corriente de calor H debe ser la misma en ambos. Si hay dos caminos de flujo de calor paralelos y fluye calor por ambos, la H total es la suma de H1 más H2 para los dos caminos. Es vital usar unidades coherentes. Calcular las pérdidas de calor de un metro de una tubería no aislada con diámetro de 1, 150 milímetros y de 2, de 165 milímetros. Tenía el aire libre cuando por el interior de esta corre agua con una temperatura media de 90 grados Celsius y la temperatura ambiente de menos 15 grados Celsius. El coeficiente de conductividad térmica del material del tubo es igual a 50 watts sobre el metro grado centígrado. El coeficiente de transferencia de calor para el agua y el tubo es de 1000 watts metro cuadrado centígrado y el ambiente es 12 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Determinar también la temperatura en la superficie interior y exterior del tubo. Continuando un poco con los problemas de conducción, tenemos este problema, el cual, como podemos observar, tiene una característica significativa. Debemos de calcular el calor perdido a través de un cilindro hueco y para eso vamos a necesitar ciertas fórmulas las cuales deben estar previamente conocidas. En primer lugar, tenemos la ecuación de flujo de calor, la cual debe ser utilizada dado que se tienen tres resistencias térmicas, la del agua en contacto con el sólido, la pared interior con el exterior y la de la tubería con el ambiente. La ecuación define la diferencia entre la temperatura inicial y final, dividido entre la suma de las resistencias térmicas. En el caso de las resistencias de las paredes, al tratarse de una tubería hueca, debe ser utilizada la ley de Fourier, la cual nos indica que el calor cedido es igual a la diferencia de temperaturas de la parte más interna hasta la parte más externa. Posteriormente, realizando la integral al diferencial de temperatura respecto del radio, como se sabe, las variables de tipo radio irán del lado izquierdo y del lado derecho el diferencial de temperatura. Se realiza la integración de cada parte, dando como resultado, a continuación se despeja la Q, sabiendo que, y por lo tanto, la temperatura 1, que es la del interior, la tenemos a 90 grados centígrados, menos los menos 15 grados de la temperatura ambiente. Todo esto dividido entre las resistencias térmicas, las cuales son 1 entre constante de conducción en la interfaz líquido-sólido por el área, más la resistencia de las paredes antes definidas, más la resistencia del sólido con el ambiente, que es 1 entre constante de conducción en la interfaz sólido medio ambiente por el área de resistencia. Sustituyendo valores y resolviendo obtenemos un valor de Q, los cuales son lógicos de acuerdo a la longitud del tubo y su conductividad. En la sección 2 del problema nos piden encontrar la temperatura en el interior y exterior del tubo. Primero, en la fórmula antes utilizada para la ley de Fourier, utilizaremos en la diferencia de temperaturas la temperatura 1 y la temperatura 2 entre la resistencia térmica del líquido tubería. Como observamos en el diagrama, el cual por un despeje obtendremos temperatura 2, la cual sustituyendo valores, nos queda un valor de 88.63 grados centígrados, la cual será la temperatura interior. Siguiendo con el mismo método, en el delta de temperaturas pondremos ahora la diferencia entre la temperatura interior, que es la T2, y la exterior, la cual es la T3, dividida entre la resistencia de la tubería. Se realiza nuevamente el despeje y se sustituyen con los valores ya obtenidos.
tendremos un valor de 88.4 grados centígrados, el cual es un par de valores lógicos en el cual no existe una diferencia grande en la variación de temperaturas. La pared compuesta de una planta congeladora está formada por una caja de corcho de 10 centímetros de espesor en el interior y una pared de concreto sólido de 14 centímetros de espesor en el exterior. La temperatura de la superficie interior del corcho es de menos 20 grados centígrados y la superficie exterior del concreto se encuentra a 24 grados centígrados. Inciso A. Determinar la temperatura de la interfaz o zona de contacto entre el corcho y el concreto. Inciso B. Calcule la razón de flujo de calor perdido en watts por metro cuadrado. Debido a que es un flujo estacionario, la razón de flujo de calor a través de la cubierta del corcho es igual a la razón de flujo de calor a través del concreto. Como las áreas son las mismas, podemos igualar las razones de flujo de calor por unidad de área, para la pared de corcho y para la pared de concreto. Con base en esta ecuación, podemos determinar la temperatura de zona de contacto y después utilizar el resultado para encontrar la razón de flujo de calor de cualquiera de las paredes, ya que las razones son iguales. Posteriormente sustituimos los datos y resolvemos despejando TI de la ecuación. Finalmente obtendremos el resultado, el cual es 21.12 grados centígrados. Para la segunda pregunta se debe calcular la razón de flujo de calor perdido por unidad de área por unidad de tiempo. Primeramente trabajaremos con el concreto. Sustituimos el valor de TI que obtuvimos anteriormente. La razón de flujo de calor perdido del concreto es 16.5 watts sobre metro cuadrado. Posteriormente trabajaremos con el corcho planteando la siguiente ecuación. Sustituimos nuevamente el valor de TI y de K1. La razón de flujo de calor perdido del corcho es 16.4 watts sobre metro cuadrado. Es importante mencionar que las unidades de temperatura se calculan, debido a que no importa si está en Kelvin o en Celsius, la diferencia es la misma. Observamos que los intervalos de temperatura diferentes resultan principalmente la diferencia de la conductividad térmica de las paredes. Es lógico porque las relaciones de flujo de calor son semejantes. El valor de TI también porque está entre 0 grados centígrados y 24 grados centígrados. Y es más semejante que se acerque a 24 porque el corcho es un buen aislante.